Bienvenidos y bienvenidas al primer capítulo de nuestro podcast Movemos Santiago. Esta es una iniciativa del Sindicato Metro que desarrollamos en la Secretaría de Comunicaciones para poder informar a las y los socios de las distintas acciones, de las distintas iniciativas que tiene la directiva y obviamente también para conversar con las y los socios de sus inquietudes y sobre todo de una instancia muy importante que vamos a estar desarrollando durante este año 2025, que es la primera negociación colectiva del Sindicato Metro, que va a ser un proceso que va a permitir que el Sindicato Metro tenga su primer convenio colectivo luego de la unificación que se logró el año 2023. Y para hablar de este tema, el día de hoy, me encuentro con dos panelistas espectaculares que nos acompañan el día de hoy, son parte de la directiva. Voy a dejar que ellos se presenten, pero primero voy a partir con quien es la jefa del área de comunicaciones, la que pone los latigazos en el asunto. Se porta bien, y le voy a dejar que ella se presente, por favor, señorita. Hola, mi nombre es Ariela Lorca, como dice acá el periodista, claro, yo soy la encargada de la Comisión de Comunicaciones. Voy cerca del año de la experiencia que llevo como directora sindical. Ha sido muy satisfactorio el aprendizaje que he tenido este tiempo acá en el año, y en los últimos meses como encargada de comunicaciones ha sido muy importante el rol que tiene la comisión en la directiva, en el sindicato Metro. Y bueno, yo estoy súper feliz y contenta de poder ir aprendiendo de la experiencia de los directores que llevan tiempo en esto. Y bueno, y la experiencia de don Enrique Acevedo, que es nuestro primer invitado, que es el presidente del sindicato Metro. Y le doy la bienvenida. Gracias, Enrique, por estar acá y por tomarte un tiempo para poder entrevistarte. Oye, gracias por la invitación, gracias Ariela, Ricardo. Para mí siempre estas iniciativas son muy buenas porque permiten en cierta forma entregar un mensaje claro y directo a las y los trabajadores de nuestro sindicato Metro, con que, bueno, todos me conocen, Enrique Acevedo, presidente del sindicato Metro, y obviamente tenemos muchos desafíos para este 25 para poder contarle también a las y los trabajadores. Oye, pero cuéntate una papita, ¿quién eres tú? O algo. Mira, hay gente, yo creo que conocen a Enrique Acevedo, sí, pero el Enrique Acevedo como del video, pero ¿quién es Enrique Acevedo realmente? Bueno, yo primero contar en la parte familiar, soy un hombre casado, ya tengo 25 años de matrimonio, tengo 2 hijos, uno de ellos está en la Universidad de Chile estudiando agronomía, y tengo mi hijo menor, Diego, ya que creemos que es la promesa de la familia. No va a sacar de... Siempre es necesario la promesa. Sí, siempre es necesario. Bueno, llevo alrededor de 28 años trabajando en Metro, tuve unos inicios como subcontrato, ya éramos parte del grupo de trabajadores de conductores part-time que éramos contratados por las universidades. En mi caso, yo estudiaba en ese tiempo dibujante proyectista en la Universidad Tecnológica Metropolitana, ¿ya? Y de ahí fuimos avanzando en la carrera de conductor, y en el año 2007 fui incorporado ya a Metro por la ley de subcontrato, y eso ya me permitió del 2007 ser parte de la empresa propiamente tal, que ya sumamos alrededor de 18 años, disculpa, pierdo la matemática siempre aquí en Metro, el tiempo pasa volando y uno no se da cuenta cuánto tiempo vamos aquí dándole a la empresa. Espectacular, muchas gracias Enrique, igualmente como Ariela te agradecemos que nos acompañes el día de hoy, porque para nuestro primer episodio lo que queremos tratar es principalmente un proceso que para muchas personas puede ser muy complejo de entender. De repente en la línea nos encontramos con gente que no entiende muy bien lo que es el proceso de negociación colectiva. Muchas personas saben, digamos, que es un momento en el que el sindicato se sienta a negociar, pero cuando se refieren a sentarse a negociar, no saben realmente que sentarse a negociar significa realmente sentarse en una mesa con la empresa. Entonces, en ese sentido, como para partir, Ariela, no sé si tú me podéis contar un poco, tú como nueva dirigente, digamos, ¿qué es lo que sabías tú de qué era la negociación colectiva antes de que llegara? Y cuéntanos como tu historia también como delegada. Bueno, primero como trabajadora, que yo llevo 18 años acá en la empresa, como conductora, primero para mí una negociación era hablar de un BTN, que eso es como la... ¿Qué es el BTN? Cuéntale a la gente. La BTN es el bono término de negociación, que no es lo mismo que el bono de término de conflicto. El BTN, que es lo que usamos nosotros acá, es un bono que es como determinar que ya se terminó la negociación
y es lo que la gente más se enfoca y no se enfoca en, en los detalles de lo que es un convenio colectivo. Hay mucha gente que no tiene idea de lo que es un convenio colectivo, solo se enfoca en lo que es un BTN. Bueno, después como delegada del sindicato fui sabiendo un poco más de lo que se trata y ya como dirigente creo que ya nos metemos la pata a los caballos y es generar un diálogo que nos lleve a un acuerdo entre la empresa y los trabajadores y buscar siempre lo mejor, porque nosotros venimos de terreno y sabemos las falencias que hay y las brechas que se han generado en este último tiempo y buscar un diálogo en representación. La directiva representa a los trabajadores y buscar un diálogo con la empresa no es fácil, entonces tenemos que generar ese inicio y poder terminarlo de buena manera. Genial. Oye, Enrique, bueno, vamos a hacer un paréntesis igual, porque aquí el presidente está fumando un vaporizador para que lo vean ahí. No es ningún ilícito aquí, para que no se sorprenda. Es mi forma de en cierta forma, contener un poco la ansiedad. Está bien. Claro. Sí, no queremos un presidente ansioso en la y negociación. yo tomo agüita solamente también. Siempre hay gente sana. Todos lidiamos con la ansiedad como podemos. Extraño el cigarro. De lunes a viernes. Extraño mucho el cigarro. Qué bueno que lo dejó por algo, suponemos, mejor. Dicen que no, dicen que es peor. Ya. Bueno, para pasar ya a nuestro invitado y sobre todo, este primer capítulo va a ser para hablar específicamente de la negociación colectiva que tenemos, que se viene ahora ya encima, ya estamos en curso. Entonces, primero, Enrique, cuéntanos más o menos cómo va el proceso, cómo ha sido el diálogo con la empresa, qué le pareció a usted y a la directiva, cómo se ha desarrollado este asunto, cuál ha sido la voluntad de la empresa. Ya, mira, yo creo que primero hay que tener un concepto, el tema de la negociación. Uno, en la vida en sí vive negociando, ¿ya? O sea, desde cuando uno es niño y cuando tiene que pedir un permiso al papá para salir, cuando ya somos adolescentes, cuando ya... Siempre todo es una negociación, ¿ya? Y obviamente negociar no necesariamente implica que yo gano lo que busco, ¿ya? Sin embargo, también hay que analizar que uno puede ceder para poder recibir. Entonces, llevándolo al esquema de nuestra negociación colectiva, esa es la lógica que tenemos que tener. Es un espacio donde nosotros hacemos solicitudes y hay veces, obviamente, son con muy altas expectativas y en el mismo proceso de la negociación las expectativas van bajando y se van aterrizando. Hay momentos que incluso puede llegar llegar la frustración, porque yo voy en búsqueda de algo que para mí me hace mucho sentido, pero lamentablemente en la administración no es el mismo sentido. En ese marco, la empresa, por lo menos, siempre hemos tenido un espacio de conversación. De acuerdo, creo yo que también podríamos decir que han sido de acuerdo. Sin embargo, en la experiencia que me ha tocado vivir a mí, por lo menos para nosotros, cuando yo asumí como dirigente, vivimos procesos complejos, ¿ya? Sin ir más lejos, a nosotros fue al primer directorio que le tocó negociar con un estallido social, después nos tocó negociar con pandemia. Entonces, en estricto rigor, como que hemos aprendido a palo en realidad. No sé si sea mejor o peor, ¿ya? Sin embargo, uno está en una situación donde cuesta negociar porque se aleja de lo más significativo, que es lo económico. O sea, en una negociación colectiva, en cierta forma, lo que se hace es un pesaje económico de lo que nosotros tenemos actualmente y a lo que queremos aspirar a llegar. Y en ese escenario, obviamente, adverso que nos tocó vivir, era más complejo, porque la empresa tuvo una fuga de dinero porque el tema de la reconstrucción afectó, obviamente, después el estallido social y también el tema de la pandemia a nivel global país también afectó. Entendamos que en la pandemia el gran ingreso que tiene Metro, que tiene que ver con la afluencia de público, eso no existía. Sin embargo, la operación se mantenía en las mismas condiciones. Entonces, obviamente, ahí tuvimos que lidiar con una problemática que esa se la traspasamos a la empresa, porque la empresa fue la que tuvo que ir a buscar dinero a otro lado para poder sostener nuestra negociación colectiva y ahí cumple un rol esencial el Ministerio de Hacienda. Oye, pero particularmente con respecto a esta negociación, entiendo que, claro, hubo un momento en que se complejizó mucho el proceso de negociación porque hubo que reconstruir líneas, la empresa efectivamente tuvo, digamos, que redistribuir ciertos recursos.
Pero encuentro que hay un escenario más o menos similar quizás en el momento actual con respecto a la gran inversión que está haciendo la empresa en términos de la construcción de nuevas líneas. Exacto. Entonces, como para poder hacer ese paralelo también, refiriéndose como al proceso que vamos a vivir ahora, ¿cuál es el contexto en el que al que se enfrenta el sindicato Metro en esta negociación? ¿Y cuál ha sido el diálogo que se ha tenido con la empresa ya en la práctica, digamos? Mira, nosotros siempre hemos puesto en mesa con la administración que, claro, ellos por el gobierno de turno, el que define obviamente los gastos que se vienen para Metro, y el desafío que asumió Metro hoy día es un desafío que ni siquiera a nivel mundial lo hemos visto en alguna parte. O sea, construir 3 líneas al mismo tiempo implica obviamente que en la situación económica uno debería entender que hay mayor inversión y obviamente no hay fondos para negociar. Sin embargo, ya hay que entender que los dineros de las construcciones están resguardados por otra parte. O sea, si a mí me ponen y me dicen, oye, ¿sabéis que no estamos en condiciones porque estamos construyendo? Quien pone la plata es el gobierno, ya el Ministerio de Hacienda, y que no tiene nada que ver con lo que es la planilla Beres, por ejemplo. Ya los sueldos están garantizados, ya, y el crecimiento lo rige otro sistema, que es el sistema de empresas públicas, que es la SEP, que nos rigen un crecimiento no más del 1% de nuestra planilla total de ADERES. Muchas veces nos cuesta que el trabajador pueda entender este concepto, ¿ya? ¿Y por qué? Porque en realidad el 1% se transforma en un misterio, porque en realidad nosotros no sabemos si el número que nosotros conseguimos con nuestro asesor, nosotros tenemos un asesor hoy día que es Rolando Durán, quien fue en algún momento gerente de recursos humanos de Metro, que sabe más o menos cómo se logra este número, y nosotros al tener ese número podemos decir que podemos negociar, ¿ya? Sin embargo, siempre pasa a ser un misterio porque la fórmula que uso yo para sacar el 1% a lo mejor no es la misma que usa la empresa. Y ahí uno puede decir efectivamente que uno tiene conocimiento del 1%, pero como la empresa tiene otro número, puede que yo cumpla mi expectativa y la empresa para ellos no la cumplió, o al revés. Entonces ahí el número es el que manda, ¿ya? Pero por eso nosotros, y ahí hago la mención de cuando se critica ya derechamente, y no digo de nuestros socios, sino que hablo de la globalidad de los sindicatos a nivel país. Los dirigentes sindicales tienen que capacitarse. Los dirigentes sindicales tienen que tener asesores. Ahí tiene que haber una maquinaria que tenga que enfrentar a la otra maquinaria. Entendamos que los gerentes generales, gerentes de distintas divisiones, se capacitan justamente para bajar los costos. Y obviamente en los costos también están los convenios colectivos. O sea, es una búsqueda, ¿ya? Y nosotros por un lado queremos hacerlos crecer y por el otro lado ellos quieren bajarlo. Es una lógica propia de hacer un negocio que sea eficiente y eficaz. Y nosotros, ¿qué es lo que tratamos de hacer? En conjunto con la administración. Y ahí es donde digo yo que Metro juega un rol importante, porque ha demostrado, Metro históricamente, que trata de buscar el acuerdo para que justamente ambas partes, en cierta forma, quedemos tranquilos de que estuvimos cerca de ese 1%, o cumplimos el 1%, o que llegamos a un acuerdo donde ni tú ni yo fuimos los perdedores, sino que tú y yo fuimos los ganadores. Claro. Sí, un poco para poder hacer un recuento más o menos también de lo que explica Enrique, como para que también lo entiendan la gente que nos está viendo, que nos está escuchando. Cuando se refiere al 1% tiene que ver con una disposición, digamos, del Estado, administrativa, que dispone que las empresas públicas tengan un crecimiento y los convenios colectivos de las y los trabajadores tengan un crecimiento del 1%, y eso tiene que ver con el salario que van a tener, los distintos beneficios y el costo que eso va a tener. Entonces, ese es un límite que pone el Estado, es un límite que pone la autoridad gubernamental también para que no se escape de alguna forma los beneficios o derechos que se dispone a los distintos trabajadores. Entonces, el sueldo que usted recibe, el beneficio que usted recibe, se encuentra enmarcado, digamos, en un límite que pone también en el Estado para todo el resto de los trabajadores también. Y más o menos cómo va. Estábamos haciendo una introducción a cómo es el proceso de la negociación que estamos viviendo ahora, pero volviendo un poco, digamos, a lo que significa negociar, digamos. Me gustaría saber, de parte de ustedes dos, digamos, qué opinan ustedes, qué es la negociación, o sea, de dónde viene, por qué la negociación, por qué existe la negociación, digamos, qué fue lo que permitió que en algún momento hubiera que poner un límite al empleador para decirle es necesario que veamos cuáles son nuestros beneficios, digamos. ¿Qué opinas tú de eso, Ariela, digamos, de que haya un límite, digamos, el trabajador y el empleador?
Bueno, esto viene de muchos años atrás, desde que nace el Código Laboral en 1931 o antes. Antes no habían acuerdos legales como para poder llegar a poner límites, como dices tú. Entonces se tiene que generar un Código del Trabajo para poder llegar bajo la legalidad de acuerdos, porque imagino que antes de 1931 solo eran acuerdos más de palabras y más, por lo que estoy leyendo un poco, las mujeres sí han tenido un rol importante porque de antes del Código Laboral a las mujeres sí se les respetaba en el lado maternal. Desde ahí nace un poco de poder llegar a algún acuerdo y poner límites sobre las mujeres más que nada. Después, ya que se genera el Código Laboral, es importante desde el ámbito de los trabajadores poder llegar a una negociación colectiva y poner acuerdos que le den beneficio a los trabajadores del ámbito de salud, de beneficio, del ámbito de los padres, de los que son padres. Bueno, ahora ya hemos avanzado bastante con eso, pero nace más o menos desde 1931 que se tiene que empezar a poner en la mesa los acuerdos y los beneficios para los trabajadores. Oye, y en esa línea, Enrique, ¿cómo veis tú el tema de darle a entender también a un trabajador que esto, digamos, es una herencia histórica, lo que decía la Ariela, que es una herencia histórica que ha permitido que las y los trabajadores tengan la capacidad de negociar? O sea, efectivamente, antiguamente no existía ningún contrato laboral, no existía nada que definiera las condiciones que tienen los trabajadores. ¿Cómo le haces tú entender hoy en día también al trabajador que esto ha sido una lucha de muchos años que ha permitido que hoy en día ya se pueda sentar en una mesa a negociar, digamos? ¿Cómo lo veis tú ahí ese tema? Mira, yo creo que todo esto lo resuelve la misma palabra. Cuando nosotros decimos colectivo, ¿ya? No es lo mismo que una persona vea sus demandas individualmente que colectivamente. El sindicato cumple un rol obviamente sumamente representativo. Yo creo que si un trabajador tuviera la capacidad de negociar individualmente, nunca va a tener herramientas derechamente para poder tener ganancias. En cambio, cuando se genera la colectividad, se crea un sindicato, ahí permite tener una capacidad y una fuerza de negociación. ¿Por qué? Porque es muy difícil que un empresario negocie igual a igual con un trabajador, ¿ya? En cierta forma, el sartén por un mango lo va a tener siempre el empleador en esa situación. Cuando se generan los sindicatos, se trata de dar un poco de fuerza a los trabajadores para que puedan organizarse. Y en esa organización está la apertura de la negociación colectiva, donde está regida por el Código Laboral, da ciertos parámetros, y a donde permite que a los trabajadores y trabajadoras se puedan organizar y puedan definir, en cierta forma, un petitorio para poder ir en búsqueda de cumplir esas mejoras. Entonces, la negociación colectiva, llevándolo, aterrizando a la situación de nosotros, claramente aquí había un recorrido. O sea, cuando parte el sindicalismo en Metro, parte con el sindicato 1 de trabajadores, y sin embargo también va creciendo la ley y las modificaciones de la ley en el año, no recuerdo bien, fue por Sebastián Piñera, que hace promoción a los sindicatos, pero tenía una trampita, porque cuando dice, oye, yo puedo dejar que sindicatos se formen con mínimo de personas de 25 trabajadores, permitió que la gente creyera, en cierta forma, de que a mí me dan una capacidad y una herramienta de poder organizarme. Pero lo que permitió eso, que los sindicatos grandes que habían, se empezaran a reducir y tuvieran muchos sindicatos chicos. Y eso implica segregación, distintas opiniones, tú no peleas por lo que yo quiero que quiero pelear, y ahí el sindicato cumple un rol preponderante. Porque nosotros como sindicato Metro yo creo que dimos un paso histórico. Cuando nosotros determinamos el sindicato X7 y el sindicato X1 y nos pusimos el desafío de poder unificarnos, yo creo que volvió a los inicios de lo que fue el sindicalismo en Metro. ¿Ya? Yo creo que el peor camino fue dividir, separarnos, sabiendo que el gran camino para poder conseguir más cosas es lo que decía yo, el colectivo. Y a mayor volumen, obviamente la capacidad de fuerza es mayor. Y hoy día el sindicato Metro queda ya casi en 2.800 trabajadores, pudiendo llegar perfectamente luego a 3.000 trabajadores. Eso permite tener una capacidad de fuerza impresionante y una espalda para poder sentarse ya con una magnitud igual a igual con la administración. Ojo, no con el fin de ir a quebrar la empresa. Nosotros tenemos que ser muy conscientes de eso y por eso es importante capacitarse.
Cuando a nosotros nos rige el 1%, también es resguardar un poco de que la empresa siga siendo rentable y que siga siendo capaz de poder generar recursos para que nosotros podamos aprovechar esos recursos. Pero tampoco se trata de ir a buscar un todo, porque el win-win no existe, ¿ya? Entonces también nos tenemos que ir acomodando a los nuevos tiempos, el avance tecnológico, todo lo que es el nuevo modelo operacional, los desafíos que pueden estar y algunos fantasmas. Aquí tenemos un fantasma que hoy día está apareciendo. Para mí la palabra concesión, yo ya me erizo, porque cuando el presidente de la República anuncia de que se va a construir una línea del aeropuerto concesionada, nosotros ya ahí nos ponemos en alerta, porque ese futuro uno lo ve como que si fuese lejano y resulta que está a la vuelta de la esquina. He tenido la oportunidad de conocer algunos metros del mundo y el tema de la concesión es algo terrible. Es algo terrible porque en cierta forma engolosinan a la gente con oportunidades y pierden todos sus beneficios del momento que cambia de empresa, ¿ya? Y se va a un lugar a donde pierde esa capacidad de negociación colectiva porque obviamente los grupos se reducen. Sí. Y las condiciones laborales también no son las óptimas. Claro, son muy similares a lo que los trabajadores pueden ver que pasa con el subcontrato. O sea, el subcontrato es justamente la condición de lo que sería una empresa de una concesión, digamos. Es decir, no hay una relación directa con el empleador, con la empresa mandante, que en este caso sería Metro. Y si ustedes, como trabajadores del Metro, pueden verlo en la línea, la verdad es que las condiciones, los beneficios y todo son enormemente diferente de lo que tiene la gente del subcontrato. Por lo tanto, claro, en una empresa que se ha desarrollado como una empresa pública como es el Metro, empezar a meter una concesión con el argumento de la rentabilidad, de la productividad, es un peligro enorme para los cerca de 5.000 trabajadores que serán ahora Mira, ayer nosotros tuvimos la primera reunión con el gerente general y él nos clarificó y nos dio la tranquilidad ya momentánea, porque obviamente es lo que él menciona, porque no necesariamente su voluntad es la que pueda primar en una decisión de gobierno, ¿ya? Pero sí nos dio la tranquilidad de que la construcción va a ser la concesionada y no así la operación, ¿ya? En otros países lo que se da es lo contrario, ¿ya? Que se construye y después yo entrego la operación, ¿ya? Acá es al revés. Eso nos permite un poco quedarnos tranquilos con aquello. Sin embargo, para nosotros igual un fantasma porque nosotros lo vemos en el mundo privado, ¿ya? En el mundo privado se ve mucho esto y claramente cualquier empresa privada se quiere meter en los negocios del Estado. Y yo creo que ahí es donde tenemos el problema. Y el ejemplo más grande son las autopistas, por ejemplo, ¿ya? Donde efectivamente algo que tendría que estar siempre a cargo del Estado ve el sistema privado, ve la oportunidad y hace estas concesiones donde yo no tengo una capacidad a lo mejor de construir, tú me construyes, yo te entrego la concesión por una cantidad de años, rentabilizo, ¿ya? Y después debiera, entre comillas, entregarme los recursos para acá para yo seguir operando. Pero se ha demostrado que no ha sido así. Claro. Porque, por ejemplo, las autopistas siguen siendo privadas, sabiendo que ya están ultra pagadas, el negocio se cerró y resulta que el negocio es tan bueno que lo seguimos entregando. Claro. ¿Ya? Y obviamente eso es un fantasma. Yo creo que ahí hay un tema que no es menor, que nosotros, independientemente que el gerente nos haya dado la tranquilidad, siempre tenemos que estar atentos a que eso pueda ocurrir. Porque puede cambiar el gobierno, o sea, yo lo tengo que mencionar, a muchos no les gusta que nosotros hablemos de política, pero no es lo mismo enfrentar estos procesos de automatización, de externalización, de privatización con un gobierno de derecha que con un gobierno actual más progresista. O sea, eso hay que mencionarlo con mucha responsabilidad, ¿ya? El capitalismo hace lo suyo y la derecha continuamente lo ha hecho. Si no, miremos para el lado nomás, pues si hay que mirar de la cordillera para allá. Sí, claro. ¿Ya? Ahora, a propósito justamente de los roles que tienen, digamos, las autoridades y los socios ahí, Ariela, no sé si tú también me podéis contar, partiendo un poco de la premisa de que la administración y el sindicato tienen una diferencia, digamos, de jerarquía, por así decirlo. Realmente la empresa tiene, justamente como decías tú, el sartén por el mango, y existe una relación desigual entre el empleador y el trabajador. Entonces, en un proceso de negociación existen distintos roles. Si tú me podés contar más o menos, Ariela, qué rol tiene el socio, el afiliado del sindicato, qué rol tiene el sindicato en el proceso de negociación, cómo se va desarrollando eso, por qué es tan importante que ellos también participen del proceso.
Bueno, es muy importante el rol principalmente de la directiva, del sindicato, de poder transmitir de manera clara la información a los socios para que ellos se sientan partícipes de la negociación colectiva, de generar instancias para poder darle la oportunidad a los socios de preguntarnos. Bueno, en la previa de nuestra negociación colectiva hicimos talleres participativos de los distintos estamentos para que ellos nos cuenten de manera de los estamentos, no de manera individual, porque aquí también se genera mucho el individualismo. Entonces lo que queríamos llegar con los talleres participativos por estamento es que lo hicieran colectivamente, no individual. Eso se genera mucho acá en la empresa y en todas las empresas, creo yo. Por eso la importancia del sindicato y la importancia de comunicar es la clave en esto, porque si el socio o los trabajadores tienen información de que alguien les dijo esto y no es lo que nosotros estamos transmitiendo, ahí ya se generan diálogos erróneos. Entonces es importante mantenerlos informados y que vengan acá, porque acá en la sede es de todo. Entonces si un socio tiene una duda, que venga para acá y nos traiga la información de su grupo de trabajo. Y bueno, y a veces también en lo personal a veces se generan algunos problemas y todo, pero la importancia es esa, que nosotros podamos transmitir a los socios de manera clara y no darle falsas expectativas con respecto a la negociación. Claro. Oye, y bueno, con respecto a los roles que también participan en el proceso de negociación y yendo ya más a lo que significa el proceso de negociación ya en la práctica, en lo concreto. Ya hubo una primera reunión con el gerente general, pero se vienen una serie de reuniones en la que efectivamente la directiva se va a sentar junto a la administración en una mesa como esta y, claro, cumplen distintos roles. La directiva llega con una estrategia de negociación, podríamos decir que tira el tejo más lejos, como se dice, busca estrategias con las asesorías que ellos tienen para que la empresa, digamos, empieza en esta dinámica de ceder y ganar. Entonces, cuéntame más o menos, Enrique, ¿quiénes son las personas que están en la mesa? ¿Qué rol cumplen desde la administración y también desde la directiva las personas que se sientan a la mesa? Un poco, ¿cómo ha sido en tu experiencia de negociación previa? ¿Cómo ha sido? ¿Existe un quiebre en algún momento? Siempre. ¿Cómo es la dinámica, digamos? Para que la gente sepa, porque la gente esto en verdad no lo sabe, digamos. No, lo que pasa es que, a ver, hay que entender algo. O sea, si un trabajador tuviera que negociar solo, ¿ya? Uno debería preguntarse qué herramienta tiene él para defenderse, ¿ya? Y ahí es donde nosotros los sindicatos tenemos una herramienta que obviamente hay que mencionarla. La herramienta fundamental que nos permite la ley es la legalidad que tiene que ver con una huelga, ¿ya? Si nosotros no tenemos esa capacidad, un trabajador solo no puede decirle a un trabajador, oye, ¿sabes qué? No me gustan las condiciones laborales que tú me estás entregando, con que yo voy a paralizar. Ese trabajador se expone a que los pidan inmediatamente. El marco legal acá en Chile y el Código Laboral permite que un sindicato organizado cumpla con ciertos plazos y vaya a una negociación de carácter reglada, que no es la que estamos teniendo hoy día, para aclararlo, ¿ya? Porque hay voluntades. Eso hay que hacer una diferencia. Entonces, ¿qué pasa? Que en este caso la administración, que se sienta, como tú me preguntabas, en la mesa, se sienta el gerente de persona, que es el que tiene el mayor canal directo con las y los trabajadores, y en este caso con los dirigentes sindicales. Por otro lado va el dirigente de división, ¿ya? También está el dirigente de finanzas, que tiene que ver con las lucas, con todo eso. El otro es más de carácter político, por decirlo así, y el otro tiene que ver con un carácter más técnico. Y ahí vamos trabajando con los equipos, porque el gerente Disculpa también... que te interrumpa. ¿Por qué tú decís que tiene que haber? Porque hay una pugna con respecto al elemento político. ¿Por qué debería haber alguien que tiene un perfil político desde la administración en la mesa de negociación? ¿Qué rol cumple? Netamente por el concepto de los acuerdos. O sea, yo puedo tener una diferencia muy marcada en cuanto a lo económico, pero en lo sustancial o en el espíritu de lo que yo quiero enmarcar en alguna solicitud tiene que tener con un rol político, que no tiene que ver con lucas propiamente tal. O sea, si yo pido un beneficio, por ejemplo, cuando nosotros tuvimos ahora el último, que es el que consiguió la federación, que fue el protocolo de conciliación familiar, uno podría decir que los permisos no son plata. O sea, le estamos entregando hoy día, por ejemplo, a un hombre que vaya a ser papá, un mes de postnatal, ¿ya? Y uno dice, oye, pero es un permiso. Pero resulta que son
30 días de que yo saco a un trabajador y que otro trabajador tiene que hacer la tarea de él. Significa que tengo que destinar dinero para eso. Entonces, ¿cuáles son los acuerdos políticos? Justamente aquello que a lo mejor en alguna parte que la matemática no te cuadra. Pero existe una valoración del rol del padre. Exacto. Eso es una política. Digamos. Eso es una política, por eso te digo. Entonces tiene que ver con la valorización que tiene el movimiento del gesto que estoy entregando. Entonces, no necesariamente tiene todo siempre un sustento económico. E incluso me atrevería a decir que el sustento económico es lo menos que se toca en la negociación colectiva. Porque cuando nos vamos al sustento económico, insisto, estamos enmarcados en un crecimiento del 1%. ¿Ya? Y uno podría decir, oye, entonces re poco, porque si es un 1% me tendría que subir mi sueldo solo un 1%. Y no es así, porque tiene que ver con lo que es el fondo total. Se calcula y se pesa el convenio colectivo. Y nosotros pesamos absolutamente todo, desde la ropa de los trabajadores, desde beneficios, lo social, las becas, los permisos, todo es un costo económico. Entonces nosotros tenemos que calcular eso para saber cuánto podemos crecer en todo eso. Entonces yo puedo decir, oye, ¿sabes qué? Yo tengo un piso, pero no voy a decir, no voy a pedir nada más y solamente lo reajusto por IPC. Pero el crecimiento del 1% de este fondo que yo tenía destinado, yo lo puedo enmarcar para otro lado. Y ahí empiezo a jugar y construir. Insisto, jugando con lo económico y lo matemático. Pero llega un momento que ese argumento no tiene sustento. Y ahí es donde nosotros movemos el escenario político y decimos, oye, ¿sabes qué? En el espíritu y la voluntad de poder avanzar, necesitamos gestos que van más allá de lo económico, que tienen que ver con la construcción de las mejoras de la situación laboral. Porque no necesariamente todo es plata, ¿ya? Por ejemplo, hoy día, yo lo digo aquí muy claramente, nuestros vigilantes hoy día están expuestos a una situación de un escenario de agresividad, ¿ya? Donde tienen ellos un tema económico enlazado, que es un famoso bono presentismo, que no es parte de nuestro convenio colectivo. Pero nosotros políticamente queremos exigir que este bono pase derechamente a incorporarse al convenio colectivo para que políticamente podamos tener movimiento de la mejora de las condiciones de cómo se paga ese bono. Porque hoy día está enlazado solo a un concepto de presentismo. Y nosotros no queremos castigar al trabajador porque se enferma. O sea, entendamos que si un trabajador falta y se enferma, no necesariamente es porque él ha incurrido en alguna situación. El mismo escenario que está trabajando le causa un tema, como te dijera, a lo mental, y a lo mejor termina tirando una licencia porque él está agotado mentalmente. Y el problema es que ese agotamiento se nos con el mismo trabajo. Entonces, ¿cómo yo voy a castigar económicamente a un trabajador entendiendo que el mismo trabajo le ha causado esa licencia? Entonces, ahí no es económico y es político. Es un muy buen ejemplo. Bueno, efectivamente, Enrique nos habló un poco de lo que era el proceso cuando la administración se sienta junto a la directiva. Nos habla de las complejidades de lo que significa todo el proceso que estamos viviendo, las necesidades que tienen los distintos estamentos y vamos a ir cerrando este primer episodio. La idea no es alargarnos tanto, que sea más o menos un espacio de esparcimiento. Vamos a tener nuevamente a Enrique en el podcast, porque la idea es que él nos vaya contando, lo vamos a invitar regularmente porque él nos vaya contando en qué va la negociación. La idea es que ustedes se informen de este proceso en vivo, digamos, a medida que va avanzando. Claro. Nosotros vamos a estar aquí informándoles con este podcast. Entonces, más o menos a modo de cierre, Ariela, ¿qué te gustaría compartir con las y los socios que nos están viendo? La gente que le interesa también cómo negocia el Sindicato Metro y que se va a sumar a Movemos Santiago Podcast. Cuéntale más o menos. Bueno, transmitirle tranquilidad, paciencia, que nosotros venimos hace bastante tiempo ya conversando de esto. Aquí hay harta experiencia, hay directores que han negociado en otras negociaciones. Solo paciencia, porque esto genera mucha ansiedad en los trabajadores que nos empiezan a preguntar, oye, pero esto, claro, y por eso es que estamos haciendo grabando este podcast, transmitiendo desde el área de comunicaciones informaciones, video, que es lo que hicimos ayer, y ir generando tranquilidad y que todo lo que hacemos, nosotros, todas las necesidades que hay en terreno y en todos los estamentos, nosotros lo sabemos, lo venimos trabajando y venimos construyendo desde que empezamos el primer seminario de negociación colectiva, en conjunto con los delegados, con los invitados que hemos tenido y con los talleres participativos, con la encuesta que fue muy importante también, y transmitir tranquilidad. Nosotros todos los días conversamos
de los socios, de las socias y de todas las necesidades que sabemos que existen. Y bueno, eso. Y Enrique, gracias por participar. Un cierre, Enrique, para que no... Sí, por favor, tú con tu experiencia. Mira, yo creo que hay que mencionar algo que creo que es sumamente importante. La directiva actual tenemos la fortuna de tener que todos los estamentos prácticamente están representados. Ya, yo creo que una de las tranquilidades es que la gente dice, oye, ¿y yo estoy siendo representado? Está acá, está estación, tenemos mantenimiento, tenemos vigilantes, tenemos administrativos, tenemos conductores, tenemos de la parte de todos lados. Aquí tenemos esa posibilidad de decir que ya tenemos 15 dirigentes. Es una garantía. También abarcamos lo administrativo. Esta es una garantía que no se ve en muchos sindicatos. Ya, primero eso. Y lo otro, que no quiero que nos suene poco humilde, pero habemos dirigentes que sabemos. ¿Ya? Yo creo que dar la tranquilidad que hay dirigentes que no hemos capacitado, ya tengo la fortuna de tener ya un diplomado en lo que tiene que ver con lo que es negociación colectiva, también una capacitación de la negociación de modelo de Harvard que nos dio en algún momento Christian Ketterer, y menciono a Christian Ketterer porque él capacita a gerentes generales ya de negociación en las mineras. O sea, nuestra capacitación ha llegado a ese nivel. Entonces quiero que entiendan que la negociación es una estrategia y nosotros manejamos estrategias. Y en eso nosotros tenemos la posibilidad de tener herramientas para poder, en cierta forma, negociar de igual a igual. Yo obviamente eso yo lo doy como certeza y garantía de que aquí hay gente que sabe, tenemos asesores que saben, ¿ya? Y obviamente también tenemos un cuerpo legal, ¿ya? Tenemos una abogada, tenemos un asesor que fue gerente te tenemos a ti, que también nos apoya en todo lo que es lo comunicacional. Entonces, acá hay gente de por medio que sabe de números, que sabe de política y que sabe cómo podemos generar. Y que no hacen correcciones a lo mejor en una arrancada de tarro que puede tener cualquier dirigente, me incluyo, yo puedo cometer un error. Sin embargo, esto es un equipo, ¿ya? Donde todos los dirigentes cumplen un rol preponderante en este proceso de negociación colectiva. Claro, hay unos que pueden decir que tienen más o menos experiencia, pero esto, nuevamente lo reitero, es un equipo. Y en eso nosotros hemos sido muy asertivos en varias decisiones. Hemos tenido a lo mejor algunas que no hemos tenido tanto populismo, ¿ya? Porque ahí estamos también no exentos a crítica, pero sin embargo quiero mencionar algo. La negociación colectiva es donde medimos realmente a la directiva. ¿Ya? El otro proceso son cosas que nos abrazan en otras colectividades, ¿ya? Pero aquí tenemos exclusividad. O sea, si nos pueden criticar, este es el espacio, cuando llegue al final de la negociación, ahí sacaremos los resultados y ahí podremos decir si fue buena o mala, si fueron bien o mal representados los trabajadores. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los dos por acompañarnos en este espacio que abrimos en este primer episodio. Ha sido una conversación súper interesante, súper informativa, que les va a permitir a ustedes, a las y los socios y a la gente que le interese estos temas, estar al tanto de lo que significa un proceso de negociación colectiva y obviamente también enterarse de lo que ocurre dentro de una organización como es un sindicato, que hay muchas personas que tampoco conocen. Entonces, les damos las gracias a quienes nos vieron, a quienes nos escucharon en este primer episodio. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, a ponerle me gusta, a compartir y a estar al tanto porque se vienen próximos capítulos en donde vamos a seguir profundizando en este interesante tema. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego.